noches a todos, bienvenidos a nuestro podcast Bolivia Political Crossroads, episodio número 51. Hoy es viernes 5 de febrero 2021. Estoy aquí con Ernesto Machicao, como siempre. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Paul. ¿Cómo te va? Muy un placer estar aquí y, como siempre, bien, listos para todo. Súper. Y bueno, ahora estamos con un invitado, un amigo, Fernando Terán. Buenas noches, Fernando, y gracias por estar aquí con nosotros. Sí, buenas noches, Paul. Buenas noches, Ernesto. Y bueno, gustoso y contento de estar acá, ¿no? Bien. En esta reunión. Y nosotros contentos que estés aquí. Bueno, cuéntanos un poco, Fernando, para que la gente que está viendo o escuchando, si no te conocen, que te conozcan. ¿Quién eres? ¿Por qué te invitaríamos a un programa donde se hable de política? Adelante. Bueno, gracias por la invitación. He estado bastante tiempo ligado al análisis político y bueno, desde joven he estado enrollado en las filas del MIR. Y bueno, también he sido fundador de un partido político que era el Alianza Renovadora Boliviana, Árbol. Yeah. Y he estado básicamente abocado al tema empresarial. Trabajé más de 10 años en el sector de la construcción en la ciudad de La Paz y más de 20 años trabajando en el sector sector petrolero, ¿no? Ya. Aquí en Santa Cruz. Sí, acá en Santa Cruz estamos con una empresa de servicios petroleros que, por cierto, la situación es bastante crítica para todo el sector, pero bueno, enfrentando y viendo algunas otras alternativas de subsistencia. Sí. Bueno, eso y bueno. Bueno, la verdad que en esta semana hay como, no sé, ciertos temas. Hay muchos. Nosotros estábamos hablando antes de grabar, antes que entraras, Fernando, entre el tema de la ley de emergencia sanitaria, bueno, el problema del COVID que es un constante, las vacunas, las elecciones y las campañas de las subnacionales, inicio de clases, ¿qué más? Hay un montón de cosas. No sé si hay algún tema en particular que deberíamos tocar para arrancar con esto. Estábamos hablando de algo interesante, Ernesto, antes de grabar, ¿no? Sobre el tema de las campañas, aquí en Santa Cruz por lo menos, bueno, a la medida que vaya fortaleciéndose la democracia a través de los años, como que se diluye en el tema de la calidad de participantes, ¿no? Protagonistas. Y esta campaña es triste. Aquí en Santa Cruz, por lo menos, ver tanto en el tema de la alcaldía como en la gobernación, de que se dedican a payasada en vez de dar a conocer propuestas, ¿no? Entre los bailes, el fisioculturismo de algunos, y qué más, no sé. La verdad que no sé qué pensar, solo que tristemente para mí es como un reflejo de la mentalidad de la misma sociedad, lastimosamente. Y que creo que bueno, sus prioridades, no sé si equivocadas, ¿cuál es la palabra? Con el rumbo perdido. Es triste, ¿no? No sé de qué otra forma decirlo. A ver, para que se estrene Fernando bien, yo voy a también enfocarle una especie, no sé si pregunta, pero una reflexión para
para darle la pelota servida, digamos, para que la patee al arco. A ver, hay un tema que a mí sí me ha llamado la atención, Paul y Fernando, porque yo estudié ciencias políticas cuando era muy joven y yo tenía un profesor que justamente escribió un libro en esa época, en los años 70, sobre la excelencia y la democracia. Nada más pertinente, ¿no? Él sostenía en su hipótesis que, que la democracia, que era un desafío, pues mantener la excelencia en la democracia, por lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Porque es muy fácil bajar el nivel de la excelencia en una sociedad cuando buscan votos, ¿no? Entonces, pero claro, yo te estoy hablando de un politólogo norteamericano de los años 70, ¿no? Que era un profesor que se dedicó a escribir y llegó a un tema que me parece relevante hoy día, imagínate, ¿no? Pero si tú ves, digamos, en Estados Unidos, con excepciones, ¿no? Porque hay excepciones. La regla es que se ha mantenido la excelencia, ¿no? La regla es que tú muy difícilmente vas a encontrar un presidente de Estados Unidos que no tenga un mínimo nivel académico, ¿no? Uno de los presidentes que no ha tenido ninguna formación académica era Truman, ¿no? El tipo era un graduado del colegio, digamos, ¿no? Y bueno, por eso se atrevió a tirar la bomba atómica también, porque no era muy filósofo, pues, ¿no? La tiró nomás, ¿no? Pero fuera de él, que te repito, siempre hay excepciones, ¿no? La gente que ha llegado a ser presidente de Estados Unidos, gente que tiene una formación exigente, pues, ¿no? No serán genios, pero están bien, ¿no? Yo recuerdo, no sé si ustedes han visto alguna vez la película, porque no he leído un libro de pero Nixon tenía un complejo muy grande, ¿no? Frente a Kennedy, ¿no? El complejo que tenía Nixon era que él no era formado en una universidad, lo que llaman los americanos Ivy League. Ivy League, claro. Él decía que él era de una universidad de mierda y que no podía estar al nivel de Kennedy, porque Kennedy y todos los predecesores eran Ivy Leagues, ¿no? Eso no podemos decir, pues, en Bolivia, ¿no? Para nada, ¿no? Para nada. Y mientras más se profundiza la democracia en Bolivia, y esto tocamos con Fernando antes de entrar al ruedo, y por eso me interesaba mucho que grabemos ya, porque ya estábamos entrando al fondo del asunto. En Bolivia, mientras más se profundiza la democracia, más cae el nivel, ¿no? Y él conoce bien este tema. Yo recuerdo que lo vivió seguramente Fernando desde una perspectiva diferente, porque él vivió la asesoría en el Parlamento cuando se hizo el cambio. Antes en Bolivia se elegía todos los parlamentarios elegidos en lista, no eran elegidos directamente. Entonces, allá por el año 97, si no me equivoco, 96, se cambió y el sistema se volvió que la mitad de los parlamentarios en Bolivia se eligen directamente, como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero la otra mitad no se los elige directamente, se los elige por lista, ¿no? Y la diferencia es que cuando se elige por lista, los partidos ponen a los candidatos, ¿no? La gente no vota directamente y los partidos suelen poner gente de buen nivel. En cambio, cuando van a buscar el voto directo del pueblo, ya no puedes darte ese lujo. Si tú estás candidateando por Porongo, que es mi pueblo, tú tienes que poner un porongueño, pues, y en Porongo hay muy poca gente que ha ido a la Universidad de MIT, ¿no? Porongueños no llegan a MIT, entonces, claro, entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, mientras más profundiza la democracia en Bolivia, baja el nivel. No ocurre lo mismo en Estados Unidos. En Europa tampoco, porque ese sistema también es diferente, ¿no? O sea, aquí estamos tirando las primeras piedras y creo que sí. Ahora sí, yo ya dicho esto, me gustaría oírlo a Fernando a ver qué piensa él, qué es lo que ha pasado, porque él vivió una época
la decíamos, no sé si gloriosa, pero por lo menos una época cuando los políticos en el Parlamento, yo creo que notoriamente eran mejor que ahora, pero bueno, ese es Fernando, tu turno. Claro, claro que sí, Ernesto, tienes toda la razón. A medida que en nuestro país se profundiza el nivel de la democracia, baja la calidad de nuestros gobernantes, de nuestros candidatos, y se convierte en un circo, ¿no? Estamos viendo actualmente en los medios de comunicación que predomina el baile, predominan los bíceps, predominan las nalgas, etcétera. Y eso no contribuye en nada a nuestra democracia. Creo que eso la envilece y, bueno, lamentablemente los resultados se ven en una pésima administración gubernamental, una pésima administración municipal, pésima administración de las gobernaciones y es lamentable porque eso nos afecta a todos, ¿no? Personas que son candidatos que no tienen idea de lo que van a hacer, que no tienen el perfil del cargo y que han convertido los puestos gubernamentales en puestos de trabajo, ¿no? De hacer negocio. Es increíble. Hay muchos empresarios que trabajan día y noche en nuestro país y su nivel económico es muy, muy lamentable. Es decir, no es nada alentador, ¿no? Por las cargas impositivas, eh, por no tener un equilibrio en la competencia real. Uno no puede competir con empresas del mismo estado. Y bueno, es una sumatoria, es un cúmulo de problemas que tiene que atravesar el empresario. Pero vemos políticos que prácticamente se retiran de la esfera política o están en la esfera política. Ejemplo tenemos, por decir, Evo Morales, que nunca ha levantado una escoba, una pala y demás. Y bueno, el nivel de vida, bueno, le da para que viva sin trabajar por el resto de su vida, ¿no? Y lo mismo con el tema de sus hijos y todo eso. Entonces, es bien lamentable, Ernesto, bien lamentable. Nuestra democracia, a medida que se va profundizando, va perdiendo la parte, la esencia que tenía antes, ¿no? Candidatos muy preparados, personas muy bien estudiadas, con amplio estudio, amplia investigación y todo ello, y que ahora, bueno, eso es irrelevante. Eso es totalmente irrelevante. Lo hemos visto en las elecciones pasadas, por ejemplo. Yo personalmente admiro bastante a Tuto Quiroga por ser un hombre bastante inteligente, pero su votación no llegaba ni al 2%. Lamentable, ¿no? Y lo mismo ocurrió en las elecciones, ¿no? Tenemos ahí un historiador, Carlos Mesa, un hombre bastante preparado, inteligente, con bastante trayectoria en el terreno de la historia y bueno, preferimos otros candidatos, ¿no? Y no predomina, si uno candidatea y haciendo, por decir, gala de su intelecto, de su conocimiento, no es bien recibido, ¿no? Y en esto ayuda bastante los medios de comunicación, la doble moral y bueno, creo que necesitamos tener una cultura un poco más crítica, ¿no? Y creo que estos análisis van a contribuir a que pongamos un granito de arena, ¿no? En la arena política.
Gracias, Fernando. Yo les hago una pregunta a los dos, sobre todo porque tienen, bueno, más experiencia por la edad, ¿no? No me malinterpreten. No me malinterpreten. Pero bueno, yo vivo aquí desde el 2003. Pero son dos más preguntas. Este fenómeno de lo que estamos hablando ahora, de la calidad que parece estar cada vez peor en términos de opciones de candidatos o gobernantes. ¿Esto viene desde cuándo? ¿Es un fenómeno reciente? Porque a la medida que se va consolidando, fortaleciendo la democracia, que, bueno, viene desde hace casi 40 años, ¿esto cuándo empezó? Creo que en esto dijiste algo de fines de los 90. Pero yo no estoy aquí, bueno, yo llegué, como les digo, en el 2003. ¿Es reciente o ha sido una cosa paulatina que va empeorando? Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los causantes? Si es algo reciente, se debe al fenómeno de las redes sociales y que tan fácilmente cualquiera puede subir un video o algo que está de moda, por decir que el TikTok es la aplicación de moda y de repente Samuel Doria Medina está en TikTok y otro candidato haciendo payasadas porque está de moda, ¿no? ¿Cuál es o sea, por qué estamos así? ¿O es simplemente porque, no sé, bueno, a mí se me ocurre eso, ¿no? De las redes sociales, pero tendría que haber otros factores. Yo lo veo así, como que antes yo me acuerdo que cuando yo llegaba aquí la gente criticaba mucho que uno votaba por tal candidato porque pasó por su barrio regalando poleras o regalando bañadores de plástico. Y ahora no es así, nadie habla de eso. Puede que se siga regalando burreras, pero ahora se vota por tal y cual porque bailó más bonito en TikTok o por esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ¿cómo lo ven ustedes entre esas dos cosas? Si es muy reciente esto o si viene evolucionando con el tiempo de una forma negativa y por qué. Esa es una pregunta tremendamente grande hoy, porque podríamos estar debatiendo muchas horas. A ver, Sí. voy a intentar responder. En resumen. Allá por el año 82, retornó la democracia a Bolivia. Y se estableció el primer congreso que duró, digamos, ¿no? Porque se eligieron congresos antes, pero no duraron, pues, muy poco tiempo, ¿no? El 78, 79. Entonces, luego hubo un golpe que era de García Mesa y al final, el 82, se restituyó la democracia y entró. El Congreso elegido el 80 entró el 82. ¿Qué tenía de interesante? Es lo que te digo. En esa época, yo ya me estaba dedicando a la política, primeros pasos, y yo tenía un compañero de curso del colegio que era politólogo, y él estaba terminando su disertación para sacar un doctorado en la Universidad de Pittsburgh, donde había un experto en política boliviana, que era Malloy, y mi amigo estaba haciendo su tesis. Entonces, cuando estaba haciendo su tesis, él venía a Bolivia porque entrevistaba a los parlamentarios, esa era parte del trabajo que le hacía para escribir su tesis. Y un día, charlando así como ahora, él me decía lo siguiente y me hizo pensar mucho, porque yo no había pensado en eso, ¿no? Claro, él estaba haciendo su tesis. Él me decía, el nivel de cultura política de los parlamentarios bolivianos, me decía, es sin duda superior a la de la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Sin duda es superior. Y claro, yo no había pensado en eso, pues, ¿no? Y cuando ya te pones a pensar, era cierto, ¿no? Porque la gente que entró al Congreso del 80 eran unos tipos
cuya vida se dedicaba a la política, a meditar, a escribir, porque la lucha en Bolivia era por la reconquista de la democracia, ¿no? Y por la izquierda, porque en los años 70 era lo mismo, digamos, ¿no? Querías ser democracia, pero también querías hacer la revolución del proletariado, ¿no? O sea, una contradicción, pero así funcionaba. Pero también hay que decir una cosa, pues, honestamente, ¿no? Para ser comunista o para ser socialista, tú tienes que leer. Para ser capitalista no tienes nada que leer. ¿Me entiendes? No es un requisito, porque si eres capitalista no necesariamente tienes que cambiar el mundo está bien, no es como está, digamos, ¿no? Entonces, tú apoyas el statu quo, no tienes para qué ponerte a leer cosas, ¿no? En cambio, cuando tu voluntad es cambiar el mundo a través de la revolución socialista, para empezar tienes que leer a Marx, pero la clase número uno es leerte a Marx, a Lenin, y puta, mucha filosofía y entender el materialismo histórico y entender que la revolución tiene que venir del proletariado y que tiene que haber una conciencia revolucionaria, que el trabajador tiene que llegar a un momento de la praxis revolucionaria. Puta, toda una cuestión teórica que requiere de mucha lectura, pues, ¿no? Entonces, la gente que hacía política y que entró al Congreso en el 80, eran esos, ¿no? No te digo que eran genios, pero lo que sí te digo es que eran tipos que todo el día estaban leyendo política, ¿no? Y conocían al dedillo la izquierda y conocían al dedillo la ideología marxista, gramscista, de toda la filosofía socialista la conocían bien porque eso hacían, ¿no? En cambio, un tipo que estaba entrando al Parlamento en Estados Unidos, a lo que se llama Casa de Representantes, a la Cámara de Diputados. Yo estudiaba en Missouri, ¿no? Era un tipo que estaba ahí en medio de Missouri y seguramente tenía una educación, sí, pero él no estaba leyendo filosofía, nada. Él iba y hacía una campaña para entrar a la Cámara, ya era demócrata o era republicano, y él respondía a los intereses de la gente que votaba por él, que eran la gente que vivía en Fulton, que vivían ahí en todo ese conglomerado de pueblitos, ¿no? Claro, esa gente no está filosofando. Eso es lo que quieren, es un representante que vaya a Washington, los represente y los intereses son muy prácticos, no quieren cambiar el mundo, quieren que muy pragmáticamente los representen. Entonces, mi amigo tenía razón, pues, ¿no? Si tú ves ese nivel de esa gente no son filósofos. En cambio, la Cámara de Diputados de Bolivia sí era un acúmulo de filósofos, ¿no? Todos eran revolucionarios, todos leían la revolución, Marx, Gramsci, Lenin, todo leían, pues, ¿no? La Revolución Francesa para empezar, pasando por la Revolución Mexicana, eran unos tipos muy cultos, ¿no? Y claro, tenía razón, pero hay una cosa que él no pensó o nadie pensaba, digamos, tal vez él pensó, pero no me lo dijo, ¿no? A ver. ¿Cuántos representan esos tipos a la gente que está viviendo en el lago Titicaca, digamos, ¿no? No, cero, pues, ¿no? O sea, ni los conocen a los de Titicaca y los del Titicaca no los conocen a ellos. Pero los revolucionarios siempre piensan que representan a la gente pobre, se atribuyen esa representación. Nadie les dio, pero dicen, yo soy revolucionario, por eso estoy representando a ti, eres un tipo que ha nacido en la provincia Camacho de La Paz, y carajo, yo soy tu representante porque yo soy afín a tu sentimiento. Pero es una farsa, pues, es una farsa de verdad, ¿no? Entonces, mientras más avanza la democracia, finalmente logramos en Bolivia porque ahí hubo una primera rebelión, ¿no? Dijeron, esos parlamentarios no nos representan porque no los elegimos. Tenían razón, queremos elegirlos. Y ahí se dio un primer debate. La mitad de la Cámara ahora es elegida. Obviamente, esos tipos no van a ser filósofos. Esos son políticos de campanario. Eso es lo que se llama en castellano, eso en inglés tienen su nombre, pero y es parecido. Son políticos de campanario, pues de un pueblito donde el campanario, llaman al campanario y se reúne la gente y ahí hacen campaña, pues, ¿no? Entonces, eso es de lo que está lleno el Congreso ahora, de políticos de campanario. Y los que están en las listas, digamos, salvarán un poco, son los más formados en política, pero o sea, ese es un elemento que ha bajado el nivel. Y hay un segundo elemento que me parece importante, que el más
lo saca a relucir todo el tiempo, ¿no? El Evo Morales no pretende ser un tipo culto. Él reconoce ser un tipo que no tiene escuela. Reconoce que él es un tipo inteligente. Claro, exacto, él celebra. Y porque además él dice, como le ha tocado vivir una época de auge económico, ¿no? Él llega a la conclusión de que un tipo que no tiene educación puede generar una sociedad de éxito y unos tipos que se han matado estudiando en las universidades no tenían éxito con la economía. Esa es una relación causa y efecto que no tiene mucho sentido, porque, claro, yo recuerdo había un economista que decía, pues eso, ¿no? Decía, el perro de mi casa ladra cuando pasa cada avión, ¿no? Ladra, 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 hasta que se desaparece el avión. Entonces decía, la conclusión es que el perro cree que si él no ladra, el avión se va a caer. Por eso ladra, decía, ¿no? Claro, es una relación causa-efecto que no tiene sentido. Pues, ¿no? El perro creía eso, pero vaya, es sin sentido. Esto es lo mismo, pues, ¿no? Estos tipos creían que la economía estaba bien porque ellos nunca habían ido a la escuela. Ergo, no había que ir a la escuela para que la economía boliviana ande bien. No tenía sentido. Están como los perros que ladran para que no se caiga el avión, ¿no? Lo que pasa es que el avión no se cae porque tiene motores y la economía en Bolivia funcionó bien porque los precios del petróleo estaban muy elevados en el mundo. Entonces, no importa quién está sentado en el Ministerio de Economía, esto iba a funcionar igual. Entonces, pero aquí ha ocurrido algo, ¿no? Con la revolución del MAS, y es que ha ido de la mano el concepto del Evo de no tener una formación, de que esa ausencia de formación no necesariamente es mala para gobernar. Y se ha ido generando una especie de culto alrededor de semejante tontería, ¿no? Pero hay pues un culto alrededor de eso. Y si tú estás ahorita en la Plaza Murillo y dices, yo quiero ser ministro porque yo tengo una gran educación, he ido a la Universidad de París, te van a matar porque van a decir, no, no queremos eso, no queremos este que ha ido a la Universidad de París, que tiene un doctorado, no sirven esos tipos. Queremos un tipo que nunca ha ido a la escuela, un Aymara. Entonces, hay una inversión pues de valores, ¿no? Que se ha dado y se ha dado de una manera absurda, pero es real. Entonces yo creo que son ambas cosas, ¿no? Yo creo que por un lado, la primera era esa de que cuando vas a las raíces de la democracia y pretendes que todos sean elegidos directamente, estás lastimando la excelencia porque la gente quiere un político de campanario, no quieren un tipo salido de MIT. Y la otra cosa es que el indigenismo o el indianismo en Bolivia ha ido acompañado del evismo, y el evismo es lo contrario a la educación, pues, ¿no? Lo que está muy mal, porque hay dirigentes indigenistas e indianistas muy bien educados. Víctor Hugo Cárdenas es un caso, ¿no? Él es un tipo sumamente educado, pero ese es el que no queremos, porque ese indígena educado es un sirviente de los blancos, Vendido. ese se ha hincado frente al GONI, vende patria, los que se educan no sirven. Entonces, estamos fundidos, pues, ¿no? Por ambos corrientes. Eso es lo que pienso, por lo menos hasta ahorita. No sé, Fernando, ¿qué te parece? Claro, es triste. Y a eso hay que añadir también la doble moral que tiene nuestra sociedad. Ajá. Por ejemplo, nuestra sociedad cruceña. Ajá. ¿Cuántas veces ha sido reelecto alcalde Percy Fernández? 2 veces, 3. Consecutivamente, ¿no? Ajá. 2. Claro. Y bueno, los antecedentes, un tipo que tiene bastantes problemas, ¿no? Y sabemos los problemas que se manifiestan públicamente, pero él ha sido reelecto, ¿no? Y por el otro lado, nosotros somos buenos para gritar a los 4 vientos sobre la violencia contra la mujer y bueno, no a la violencia sexual, física, ¿no? Y él, sin problemas, sin que nadie le objeta, agraviaba a los periodistas, a las damas, las insultaba, y bueno, todo se le permitía y encima se le daba el voto. Entonces, por un lado, ¿no? Por el otro lado, elogiamos a
un Felipe Quispe, el Malcu, ¿no? Y ¿por qué? Porque ha tenido una trayectoria política, revolucionaria y demás, ¿no? Pero por el otro lado quemamos la casa de Víctor Hugo Cárdenas. Entonces, hay una doble moral. Y creo que confundimos las libertades. Esto me hace recuerdo, por ejemplo, a la reforma protestante promovida por Martín Lutero. Posteriormente viene Calvino, vienen varios teólogos, Arminio y demás, donde la libertad religiosa se va plasmando a nivel mundial. No nos olvidemos en el tema de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que no se permitía, la veneración de otro culto religioso que no sea el católico. En nuestro país, por ejemplo, Ernesto, tú bien sabes, la anterior constitución, el artículo 3 decía que el Estado reconoce, sostiene y garantiza y sostiene a la Iglesia Católica Apostólica Romana y reconoce el ejercicio de cualquier otro culto. Ahora se ha cambiado ese artículo y el Estado es un Estado laico. Pero ¿por qué quiero tocar el tema, digamos, un poquito religioso? Porque si ustedes pueden notar, las iglesias tradicionales, como la metodista, la bautista, la anglicana, presbiteriana, incluso las asambleas de Dios, que es de corte, digamos, pentecostal, han sido, digamos, organizaciones cristianas muy conservadoras. Y podemos ver actualmente, digamos, televangelistas, personas que van pidiendo dinero y en esta... Recorté a Fernando sin querer. Hola. Dale, perdón. Por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump promulgó una ley donde daba beneficios, digamos, a los empresarios, a las empresas afectadas por el tema de la pandemia. Pero recién ha salido una noticia que ha habido un financiamiento de más de 7.300 millones de dólares a televangelistas, ¿no? Para que puedan cubrir, digamos, su planilla salarial. O sea, cosas así. Entonces, yo creo que a medida que uno va generando ciertas libertades, se va distorsionando la esencia de esa libertad. Y sucede en el ámbito religioso y sucede también en el ámbito político. En el ámbito religioso, por ejemplo, es decir, es más importante ahora que un ferviente feligrés, digamos, de una congregación protestante tenga casas, bienes y demás, y dejamos de lado el tema de proteger al menesteroso, dar alimento al necesitado. Y en el tema político, vemos como una especie de reflejo, ¿no? A medida que nosotros vamos dando esa libertad política, que todos tienen derecho, se va eliminando la esencia. Y la calidad, como decía Ernesto, lamentablemente baja. La calidad de nuestros gobernantes totalmente baja. Bueno, lo que puedo rescatar de lo que han dicho los dos, de Fernando, el tema de la doble moral, sin duda, yo creo que más vale
y lo que yo veo todo el tiempo que la gente critica, que por qué estamos fijándonos en cosas que no tienen importancia en una campaña como quién baila mejor o quién tienen los visas más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, que se pierde por completo un enfoque en lo que es realmente importante, lo que debería ser importante en una campaña. Pero a la vez, cuando uno es intelectual, hasta se hace la burla. Se me ocurre el ejemplo entre los candidatos aquí en Santa Cruz, Rolly Aguilera, que quizás si analizamos entre los más punteros, digamos, después de Johnny Fernández, creo que es el más, no sé, el que más experiencia tiene en el ámbito político reciente. Bueno, o sea, hay otros, ¿no? Pero es el más calificado quizás en temas técnicos. Pero cuando no tiene mucho carisma y cuando quiere hablar como que no inspira, ¿no? Y ahí la gente le critica, o sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos una persona que capacitada, con experiencia y esto. Pero dice, no, cuando abre la boca, pobrecito que no sabe exponer. O sea, le critican. Lo importante no es que sepa exponer, sino que sepa hacer, ¿no? Y creo que eso va de la mano lo que has dicho, Fernando, un poco, ¿no? No estoy diciendo que todos voten por Rolly Aguilera, solo que estoy dando un ejemplo de que la gente reclama por una persona que sea capaz y que no robe y que esto y el otro, y a la hora de la hora quizás sea esa persona, pero se le da palo porque ante las cámaras, pues, no se desenvuelve bien. Entonces, bueno, y vaya, el tema de lo que Ernesto estaba comentando sobre los que están en la Cámara ahora bueno, que son elegidos o electos, y como que nuevamente la parte intelectual hasta es mal visto ser un intelectual, quizás, poniendo el ejemplo que Ernesto puso de Evo Morales. Yo creo que hasta se ve, bueno, aquí en Santa Cruz, uno a veces atribuye eso solamente al MAS, que son los ignorantes, pero viendo el panorama que tenemos nuevamente aquí, al menos, bueno, tanto en la carrera por la alcaldía como en la gobernación, bueno, en la gobernación no sé, no puedo opinar mucho, pero ahí hay gente que deja mucho que desear en el tema de poder decir que son grandes intelectuales, ni idea, ninguno. Vaya, ¿qué se puede hacer? Mira, con todo está bien, esta discusión me parece muy válida, pero a ver, yo sé que no podemos ser religiosos como en una clase, ¿no? Pero porque además no estaría bien. El caos ayuda, ¿no? A ver, hay una cosa que me llama, hay un par de cosas que quiero decir. Yo estudié Derecho mucho mayor, eso ya lo sabes tú, Paul, ¿no? Cuando yo ya era mayor, un día decidí entrar a la universidad y estudié Derecho. Ya había terminado mi etapa política, digamos, ¿no? Y cuando yo estaba en el primer curso de Derecho, estaba tomando un curso que se llama Derecho Constitucional. Todos en el curso eran bachilleres de colegio, todos, ¿no? Tenían una formación colegial. Y el profesor dijo, lo digo porque Fernando ha hecho recuerdo al artículo aquel de la Constitución anterior, ¿no? Que era el artículo 3, si no me equivoco. Entonces decía, el profesor de Derecho Constitucional dijo, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado, ¿no? Soporta, creo era, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No, él preguntó, ¿qué religión sostiene el Estado? Entonces le dijo a uno de los estudiantes, a ver, tú, Sergio, le dijo, ¿qué es lo que la Constitución dice sobre el Estado, a qué religión soporta?
Y el Sergio le contestó y le dijo, a 3 religiones. El profesor estuvo a punto de matarse de risa, pero no lo hizo. Pero fue peor porque le dijo, le dio pie a que el pobre hombre siguiera hablando. Le dijo, ¿y cuáles son esas 3 religiones? Y el estudiante le dijo, la católica, la apostólica y la romana, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué traigo esto a colación? Porque vivimos en una sociedad que es, pues, las disparidades educativas son muy grandes, pues, ¿no? Pero tremendamente grandes, ¿no? Hay chicos del colegio que, claro, son cultos porque salen de buenos colegios, tienen escuela en la casa, porque en la casa todos han leído todo, pero hay chicos que realmente vienen, pues, de escasos recursos y de unas familias donde no puedes tener una buena formación. Entonces llegas a la universidad y no sabes el ABC, o sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad de esa naturaleza, porque lo he puesto de ejemplo porque esa es nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es difícil buscar excelencia, ¿no? El nivel es tan bajo en general que cómo esperas que ese electorado vaya a valorar, ¿no? La educación formal de los candidatos, ¿no? Es difícil que lo haga, es mucho pedir porque están buscando candidatos que los representen. Bueno, ese era un ejemplo que quería dar y no sé si he logrado hacer mi punto, pero es un poco duro el punto, ¿no? El punto es que la gente no tiene la formación, entonces no tienen la formación para discernir mejor y llegar a la conclusión de que es mejor un candidato formado que uno que les caiga bien. Eso es terrible decirlo, pero es la realidad. Ese es un punto, digamos, ¿no? Y un tema que también me parece importante es que, pero esto trasciende Bolivia, ¿no? ¿Qué es un presidente, pues, no? ¿Qué credenciales debería tener un presidente? ¿O qué es un alcalde, digamos, no? Porque lo dijimos, no lo dije yo, pero me parece que ustedes dos hicieron alusión a este candidato Role Aguilera, en el sentido de que es tal vez el más pintado, digamos, de entre todos, el que mejor le entiende al negocio, digamos, ¿no? Pero la pregunta es, el señor que se elija para alcalde, ¿tiene que ser un experto municipalista o no? El señor que se elija para presidente de Bolivia, ¿qué tiene que ser? ¿Experto en qué tiene que ser? Y es que la pregunta a mí me parece muy, muy relevante porque les voy a dar una respuesta que es igualmente dura que la primera que les traje, ¿no? Cuando me acordé de Sergio. Como no tengo tiempo de leer, entonces leo un poco, pero miro muchas películas. Y ahora que hay Netflix, veo más películas todavía. Es mi fuente educativa a mis 60 años, es ver películas de Netflix, porque me da flojera leer. Entonces me he pasado toda la serie de una serie que se llama Crown, que es la corona inglesa, ¿no? Y una cosa que llegas a extraer como conclusión después de verte toda la serie de Crown es que los ingleses son los últimos que pueden hablar de democracia en el mundo, pero los últimos. Porque los tipos hacen todo para elegir a un primer ministro y no sé qué. Y lo primero que hace el primer ministro es va y se hinca y le besa los dedos a la reina. Ahora, ustedes me dirán, pero es un formalismo. No, no es solo un formalismo. En Inglaterra, el criterio de la reina o del rey en su momento es tremendamente importante en la resolución de los problemas políticos. Intervienen en política, eso quiero decir. Al igual que en España, ¿no? El rey español, cuando se hizo la transición a la democracia, Juan Carlos, fue fundamental en el traspaso a la democracia. Sin el rey era mucho más difícil el tránsito y los españoles lo reconocen y por eso lo aguantan a Juan Carlos y a su hijito, ¿no? Porque entienden los españoles que sin ese rey, papá, esto sería un caos.
finalmente es el rey el que pone orden ahí. No digo que es un experto el rey en nada. Lo que digo es, tiene la última palabra en ciertas cosas que ordenan la sociedad, ¿no? Yo recuerdo, ustedes son un poco más jóvenes, pero el año 81, cuando recién se instituía la democracia en España, hubo un intento de golpe, pues. Se entró un tal Tejero a la Cámara de Diputados y a tiros los hizo bailar a todos los diputados ahí y todos dijeron, bueno, aquí hay un nuevo golpe de Estado, o sea, otra vez los militares, ¿no? Pero eso se resolvió, esa crisis que fue profunda el año 81, se resolvió con la intervención del rey. Por eso es que a Juan Carlos era también reconocido Juan Carlos en España, ¿no? Porque abogó por la democracia, por la institucionalidad, y a Tejero creo que lo metieron a la cárcel, eso ya no sé muy bien esa parte judicial, pero le sentaron la mano en alguna medida y se reencauzó el país en la democracia. Sin llegar a esos extremos en Inglaterra, la reina dice las últimas palabras en muchas cosas, ¿no? Y finalmente asume un rol de liderazgo, ¿no? Ahora, sin llegar a la reina, ¿no? Díganme ustedes qué especialidad tenía un tipo como Winston Churchill. Ninguna. Ninguna, ¿no? Era un tipo que daba muy buenos discursos, ¿no? Pero era un gran líder, ¿no? Y las sociedades requieren de liderazgos, no necesariamente de un experto en política o de un experto en economía, no. Winston Churchill le dio a Inglaterra el valor que requería esa sociedad en la guerra. Y le reconocieron mientras había guerra, y cuando ya no había guerra ya no lo querían ver, pero era un líder que dio fuerza a ese pueblo porque con su discurso, con su templanza, con su carácter, supo liderar a ese país en un momento tan difícil, ¿no? Y lo mismo fue el rey de España, ¿no? Entonces, pero ninguno de estos tenía una gran formación para una cosa en particular. Eran líderes nomás, líderes unos porque Dios quiso, el rey de España y el rey y la reina de Inglaterra. Y Churchill, bueno, sí, elegido, ¿no? Pero elegido también porque era de las buenas familias, era porque era de las buenas familias de Inglaterra, ¿no? Ahora, en Bolivia es cierto, ¿no? Que sí, que estamos en esto, pero volviendo a la alcaldía, ¿no? ¿Qué requerimos? ¿Requerimos un experto municipalista? Yo no creo. Yo creo que en Santa Cruz de la Sierra, para alcalde, necesitamos un líder que entienda lo que queremos en esta ciudad, entienda las necesidades y lidere con las soluciones, pero que no sea un experto en seguridad. No tiene que ser un ex del FBI, ni tiene que ser un ex de la DEA, no tiene que ser eso. Tiene que ser un líder que pueda poner orden al tema drogas, al tema inseguridad en Santa Cruz. Tiene que ser un líder que pueda movilizar a los cruceños para que solucionemos nuestro problema del desagüe, porque aquí llueven 3 gotas y ya estamos nadando todos, ¿no? Entonces, hay cosas, hay liderazgos que son soluciones, ¿no? Los liderazgos traen soluciones, ¿no? Entonces, porque son canalizadores de soluciones, ese es el punto, ¿no? Los liderazgos son canalizadores. Donde no hay liderazgo, no hay solución porque nadie canaliza, pues nadie le tira pelota a nadie, ¿no? En cambio, cuando hay un canalizador, todos van del canalizador y empiezan a solucionar las cosas, que es un poco, devolviéndole un poco de gentileza a Evo Morales, no en el sentido sarcástico, sino real, es un poco el rol de Evo, ¿no? El Evo Morales no es un experto en nada. Él es un capo, todo el día dice que nunca ha ido a la universidad, pero él es un líder en el sentido de que es capaz de movilizar para solucionar cosas. Entonces, eso lo vuelve líder, pues, y lo vuelve un buen candidato, no solo porque tiene una buena verba o no la tiene, porque la gente lo ve como un canalizador de soluciones. Entonces, yo creo que yo me tendería a pensar así, si volvemos a las viejas ciencias políticas, ¿no? A quien tenemos que elegir o a quien se busque elegir es a un líder que canalice soluciones a una ciudad o a un departamento en este caso, y no tanto un experto en la materia. Y creo que, bueno, hasta ahí llego. No quiero hablar más porque ya ocupó mucho tiempo. Fernando.
¿Qué le Sí, decía eso? es correcto, ¿no? Siempre la historia nos enseña eso, ¿no? Que los líderes han sido los que han sabido llevar adelante en las peores circunstancias a los países y a los pueblos, ¿no? Pero también esos líderes tienen que tener muy buenos asesores y reitero, ¿no? Necesitamos menos circo. Recuerdo de manera graciosa cuando Carlos Palenque empezó a conversar con Carlos Sánchez Berzaín. Y Carlos Sánchez Berzaín le dijo, yo no debato con animadores de televisión. Y Palenque le dijo, yo no debato, yo solo debato con candidatos a la presidencia. Creo que necesitamos gente que tenga ese liderazgo, pero que tenga la visión, ¿no? Una visión de qué es lo que queremos. Y creo, como decía Ernesto, Santa Cruz necesita una buena orientación. Y esto se maneja de manera técnica, ¿no? El buen manejo de las aguas residuales, los canales de Te drenaje. interrumpiré para que puedas alimentar lo que estás haciendo ahorita. Sí, hermano. En Santa Cruz hay un problema grandísimo, que es el problema de otras ciudades de Bolivia también. Y aquí lo abordan de una muy mala manera. Es el tema de los mercados, el tema del sector informal. Ese tema no es técnico, ese es un tema político. Porque aquí el problema de los mercados o la bendición de los mercados, depende del punto de vista que lo veas, no puede venir con una solución técnica solamente. Eso tiene que solucionar un líder político que sea capaz de acordar con los gremiales, con los sectores del sector informal, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que han tratado de hacer es a palos resolver el problema de los gremiales y no lo han resuelto y no lo van a resolver. Porque es un tema que no se resuelve a palo, es imposible resolver a palo. Porque si quieres darle palo a la gente de los mercados, les tienes que dar plata. Y como no tienes plata para darle, tienes que dejarlo trabajar. Y si lo dejas trabajar, ¿dónde va a trabajar? ¿En el 10º anillo o en el 2º anillo? No hay duda. Entonces, pero ves, es un problema, o sea, a eso voy, no es solo técnico, ¿no? El Evo Morales así es un buen líder en ese sentido. Fíjate, yo que soy antievista, hay una cosa que yo le reconozco al Evo, ¿no? El liderazgo del Evo ha erosionado durante sus años de gobierno, ha erosionado los bloqueos camineros, ¿no? Porque él es el líder, pues. Él es el líder de los sectores que bloqueaban, él es el líder de los sectores que son los del país. Entonces, si él es presidente, como es dirigente como ellos, tiene la capacidad de manejarlos, de que no hagan esas cosas y los beneficia, ¿no? A cambio de algo, así es. Entonces, da estabilidad al país. Y es verdad, dio estabilidad a Bolivia. Pues ve, no solo es técnico eso. Y yo estoy rescatando una virtud del Evo. El Evo tenía eso. Perdón que quiero añadir algo ahí. Creo que bueno, supongo que irá por ahí lo que quiere decir Fernando. Quizás en una ciudad como Santa Cruz, que ha crecido de ser un pueblito súper chiquito hace 50 años a una ciudad de 2 millones, en tan poco tiempo exige un liderazgo con capacidad técnica. Tienen que haber, o sea, o no sé, o sea, obviamente Santa Cruz es parte de algo más grande, pero si eso no existe, entonces nos encontramos en una situación como la que tenemos ahora, que la ciudad es un caos y desorden y con
todos los problemas que conlleva un liderazgo por autoridades ineficientes, incompetentes. No sé, o ¿qué dices, Fernando? Claro, es que está bien, lo que dice Ernesto es correcto, pero nos tenemos que ver que uno son los requisitos para ser candidato a la presidencia y otros son los requisitos para ser candidato, digamos, a administrar una ciudad, ¿no? Un municipio. Entonces, son roles un poco distintos y en ese sentido el alcalde, el líder que dice Ernesto, tiene que tener una base técnica porque se está administrando los recursos de manera, se están canalizando los recursos en salud, educación, en caminos y plazas y mercados y todo eso. Y se necesita se necesita un trabajo integral, no solamente de obras, no solamente de llenar de asfalto la ciudad, sino también de consolidarla como una ciudad que tenga la capacidad de que pueda incluso albergar a más ciudadanos, ¿no? Santa Cruz ya creció, ya llegó a Guarnes, llegó a Cotoca, llegó a La Guardia y bueno, su expansión territorial ya a Porongo, etc. Ahora está ya más propensa a crecer hacia arriba. Si bien, digamos, tenemos extensas zonas, digamos, que todavía no han sido construidas, pero los problemas van a seguir, ¿no? El problema del agua, el problema de la energía, el problema de la basura, el problema de los mercados. De esa parte, bueno, si bien Percy ha sido bastante rígido en ese tema, yo personalmente, digamos, lo rescato porque un ejemplo, el tema del abasto. El traslado del mercado abasto mayorista que se trasladó al octavo anillo de la doble vía La Guardia, eso ha ayudado terriblemente al descongestionamiento vehicular del tercer anillo de la Piraí. Ya se traduce en limpieza y en orden y demás. Entonces, yo creo que necesitamos líderes que manejen el municipio, que tengan esa visión, ¿no? Y que estén rodeados de gente técnica. Y principalmente, este tema quería tocar, era el tema de la corrupción. Yo creo que Santa Cruz se ha caracterizado por tener un municipio poco transparente. Y creo que en eso son culpables los mismos concejales opositores, ¿no? Porque están en la obligación de fiscalizar y de canalizar. Se han manejado más de 4.000 millones de dólares en los últimos años y bueno, eso no se traduce en un excelente crecimiento, ¿no? de nuestra ciudad. Creo que la corrupción está carcomiendo tremendamente los beneficios que debería tener nuestra urbe. Quedándonos aquí en Santa Cruz, les hago una pregunta. Bueno, a base de una observación que va entre lo que del tema que estamos conversando. Y lo interesante de los cargos públicos, o sea, los cargos electos, por decir, alcalde, presidente, etcétera, es que al final no es como otra profesión donde uno logra obtener un cargo por mérito, o por experiencia, o por inteligencia, etcétera, sino
es un concurso básicamente de popularidad, que como dijiste, Ernesto, o sea, yo puedo ser el más idiota, pero si soy un tipazo y si hago una buena campaña y puedo llegar a ser presidente, ¿no? Porque la gente me quiere y votaron por mí. O sea, no es que nadie haya visto mi currículum y a ver, voy a comparar este con el otro y a qué universidad, etcétera, etcétera. Entonces, es así la cosa. Y creo que, pero por el otro lado, lo que estamos hablando es que el político, sea alcalde, sea gobernador, sea presidente en el ejecutivo, no necesariamente, como está diciendo Ernesto, tiene que ser un experto en ingeniero, etcétera, ¿no? Sino que tiene que tener como líder, tiene que tener esa capacidad de poder ser líder, pues. Entonces, la pregunta que hago respecto a Santa Cruz y quizás reflexionando un poco de nuestra situación aquí, ¿estamos como estamos porque sabemos elegir líderes o es más un concurso de popularidad? Porque uno puede ser popular y ser buena gente, buena onda, y ser como líder puede ser pésimo, ¿no? Y no sé cómo sería con el tema de Percy, ¿no? Yo creo que en algo así ha sabido dirigir un poco el municipio, ¿no? Direccionar y lograr algunas cosas. Pero con los actuales candidatos, no soy tan optimista, ¿no? A ver, hay una cosa en la que yo le doy la razón parcialmente a Fernando, y es que el cargo es diferente, pues, ¿no? El ser alcalde es diferente que ser presidente, de eso no hay duda. Pero digo parcialmente porque voy a complicar las cosas. Ustedes sí saben, ¿no? Pero la gente sabe la diferencia, sabe qué es lo que hace un gobernador. A ver, nosotros nos hemos pasado los últimos 60 minutos discutiendo el tema del municipio. ¿Por qué? Porque lo entendemos. Sabemos que Santa Cruz se ahoga cuando caen cuatro gotas de lluvia. Sabemos que los mercados están apenas. Sabemos que la seguridad es terrible en Santa Cruz, sales y te asaltan. Sabemos todo eso y sabemos que el alcalde tiene la culpa de todo eso, porque es un bobo o una boba. Pero al gobernador, ¿de qué le echamos la culpa, pues? De nada. 14 años ha estado ahí el gobernador y nadie le echa la culpa de nada, porque nadie sabe lo que hace el gobernador. Tiene una idea vaga, ¿no? Vaga, así. Es el primer hombre del departamento, claro, es el primer hombre pero ¿qué hace, no? Entonces, ¿ese nos pone la luz en la calle? No. ¿Ese limpia la calle? No. ¿Ese limpia el mercado? Tampoco limpia el mercado, ¿no? ¿Ves? Este es un fenómeno tremendamente interesante a mí siempre, porque además has visto, los tres hemos discutido el problema del municipio, nunca el problema y si tú haces una encuesta a la gente, ¿por qué lo vas a elegir al Camacho? ¿Por qué lo vas a elegir al señor Cronenberg? ¿Cuál es mejor? Te van a decir, este es mejor, el Cronenberg o el Camacho, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No sé, alguien sabrá qué tiene que hacer, pero exactamente qué hace, no me puedo meter a discutir esto, porque eso deben saber los doctores, digamos, ¿no? Pero es pues chistoso, porque realmente el tema de la gobernación, y por eso decía yo, el Fernando, escucho esa parte que es bien interesante cuando él dice, son capacidades diferentes, en el fondo siempre estás buscando un líder, ya sea para el municipio, para la gobernación y para el país, siempre vas a buscar un líder, porque lo que necesitas es alguien que movilice soluciones, que movilice a la gente para canalizar soluciones de diferente índole, ¿no? Pero a mí siempre me llama la atención de lo más graciosamente las gobernaciones, porque yo creo que ni el gobernador sabe lo que tiene que hacer, o sea, debe leer 20 veces la ley, y al final hacen lo que hacen, pues van a hacer carreteras a todo el departamento de Santa Cruz, porque eso es lo que le cae, digamos, ¿no?
porque la ciudad misma es competencia del alcalde, ¿no? Todo lo que acontece en la ciudad. Entonces, un poco tirando brocha gorda, todo lo que no es la ciudad es el gobernador, digamos, ¿no? Entonces, pero brocha gorda, porque Santa Cruz está compuesta por municipios. No hay lugares donde no hay un municipio. Todo es municipio, ¿no? No será el Mira, municipio de Santa Cruz de la termina uno, Sierra, pero es empieza el otro. municipio de Guardo. Claro, 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 ¿no? Entonces, es complicado el tema de la gobernación. Ahora, es un político, pues yo creo que es un cargo más político que técnico, digamos, en ese sentido, porque es verdad que al final quien te arregla la calle no va a ser nunca el gobernador, ni lo vas a culpar, ¿no? Lo vas a culpar al alcalde. Por eso es que la gente tiende a concentrarse más en la elección del alcalde, porque entienden que está más cerca, digamos, ¿no? Al otro, yo creo que nadie entiende muy bien, y él sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo que sabe es que quiere ser elegido para gritar e insultarlo al presidente y punto, digamos, y para decir que quieren federalizar el país, y ya está, ahí quedamos. Pero bueno, estoy haciendo gala también de una ignorancia supina, pero pues, es complicado el tema de la gobernación, porque evidentemente hay una ley que establece sus funciones, pero son más funciones excluyentes, ¿no? Lo que no hace el municipio lo hace la gobernación en obras, digamos, ¿no? Y claro, ahí ya vas a ver básicamente las carreteras, pues, ¿no? Carreteras y políticas públicas, pero no obras necesariamente, políticas, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, políticas agroindustriales. Es que ahí voy, ¿no? Mucha gente no entiende qué es lo que tiene que hacer en el sillón, ¿no? Este departamento debería tener una legislación agrícola muy fuerte, porque tiene la facultad para aprobar leyes, el Congreso departamental. Y una de las áreas donde tendría que aprobar buenas leyes es en el área agrícola, por ejemplo, ¿no? Pero no lo hace, porque los mismos diputados departamentales no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Entonces, si tú analizas lo que han hecho en los últimos 5 años, vas a ver que han hecho un montón de bobadas y básicamente son, qué sé yo, salutaciones al día de porongo y bla, 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 y aprueba unos presupuestos que tienen mucha ligazón con el tema carretero. Eso es sin duda alguna, ¿no? Y algunas otras cosas adicionales, no digo que solo hacen carreteras, pero esencialmente son los que dibujan las carreteras del departamento, digamos, ¿no? Y las hacen viables. Pero es bien interesante, o sea, estos temas son fabulosos porque no hay respuestas fáciles, pues, ¿no? Y otra vez, la gente no sabe qué es lo que hacen los gobernadores, por eso no hablan del gobernador. Y ahí, cuando no sabes qué hace el gobernador, tienen que ganar al más pintudo, ¿no? Porque ya no sabemos para qué lo estamos eligiendo, ¿no? Entonces, claro, que gane nomás el más pintudo, si es Cronenberg o el otro, porque no sabemos qué van a hacer estos ahí. ¿No? El Camacho nos dice que él va a federalizar un día el país y vamos a ser más felices federales. Y el otro dice que no, que va a traer plata del Poder Ejecutivo para hacer un montón de obras aquí. ¿Obras de qué? Camineras, pues, ¿no? Pero ves, es un tema muy interesante, requiere más horas de análisis, pero para eso estamos, ¿no? Es fabuloso. Pero en los 3 casos yo creo que siempre estás buscando un líder político, obviamente. Por eso es que no hay requisitos de educación, de nivel educativo, ni de especialidades, ni mucho menos, ¿no? Lo que necesitas son líderes en el mundo, no solo en Bolivia, ¿no? No estamos descubriendo la política. Los líderes son los que hacen buenas gestiones porque tienen la capacidad de movilizar la voluntad de las personas. El que no es líder puede ser muy capo en un cara específica, pero si no eres líder, nadie te tira pelota, pues. No es líder, pues, es un experto que ha estudiado mucho el área tributaria, pero no vas a hacer que la gente pague impuestos porque ni sabes hablar con la gente, eres un tributarista, digamos, ¿no? Entonces, es complicado el tema, pero uno lo entiende mejor discutiendo estas cosas, ¿no? No quiero empezar con otro tema ahorita, porque ya estamos más de 1 hora, pero Yeah. me hace pensar en un punto muy interesante, que el señor presidente en este momento, Arce Catacora, la gran ventaja que tenía como candidato supuestamente era su conocimiento técnico, ¿no?
que es economista por excelencia y que la economía está por el suelo y quién mejor para salvarnos que él. Y ahora que está en el cargo parece, bueno, no sé de la parte técnica, parece No que... es líder. No, exacto, a eso me voy. No es líder, pues. Claro, él es un creo, economista. hasta, no sé, me gustaría hablar con amigos masistas o con alguien que me diga, hey, ¿qué te parece? Los que votaron por Arce, ¿no? ¿Qué le Claro, parece? ¿Cómo lo ven como presidente hasta claro. el momento y su gestión? Y es como líder es un desastre el tipo. No, es un desastre, pues. Claro que es un desastre. Desastre. Entonces, Claro. hasta dónde, bueno, sus capacidades técnicas la han favorecido en el cargo hasta el momento, me atrevo a decir en nada, en En nada. nada. Sí. ¿Ves? Eso Ese quería es un agregar, gran ejemplo. complementando tu punto, ¿no? Perdón. Fernando, te damos la última palabra. Claro, ustedes, tú hablas del presidente, ¿no? Pero yo creo que ni como técnico ha hecho un buen papel, ¿no? Él ha tenido bastantes errores. Él podía haber monitoreado bien el tema económico del país. Durante 14 años, simplemente ha sido un cajero, ¿no? Una persona que estaba a cargo de las arcas del Estado y que, bueno, distribuía la plata y, bueno, llegaban proyectos y los ejecutaban sin estudios técnicos primarios y, bueno, tenemos ejemplos, grandes ejemplos, ¿no? Los museos y palacios y canchas y todo eso. Entonces, ha tratado de administrar algo que... En su defensa, algo ha hecho bien, ¿no? Porque yo muchas veces he hecho la comparación entre Venezuela y Bolivia y estamos abarcando nuevamente otro tema, pero tocándolo rapidito, que en Venezuela manejaron mucha más plata que el gobierno de Evo Morales durante el chavismo y un desastre, desastre. Sí. Entonces en Bolivia, ¿por qué no pasa lo mismo? Porque por lo menos mi respuesta, quizá muy simplista, es que hubo una mejor administración. Sí. Una mejor administración y de repente, por un lado, también el país es más chico, una población más chica, pero no sé hasta dónde tenga No, eso que ver, ¿no? no. Porque lo puedes En fin, desbarrancar al país chico. Lo puedes llevar a la quiebra el país en 3 segundos, ¿no? pero, No, yo pero coincido contigo. Yo creo que él ha sido un buen tesorero, digamos, ¿no? Es un neoliberal, pues. Él ha trabajado en el Banco Central toda la época del GON y de todos los presidentes neoliberales. Ha aprendido eso, pues. Él maneja la economía como un buen liberal, pues. No deja que se gaste mucho. Es que hace lo que dice Fernando, pues, ¿no? Cuida la plata. En cambio, los venezolanos, ni el ministro de Economía cuidaba la plata, la tiraban por todo lado y acabaron más pobres que nosotros. Eso ya es decir mucho, ¿no? sí, no, yo Eso ya es. en su defensa decía yo, como mientras ir un cajero en tiempos de bonanza, o sea, fácil, ¿no? Pero quizás no tan fácil porque, o sea, No, así es. relativamente fácil, pero también le puede ir muy mal a uno mirando el ejemplo, obviamente, Ah, de un país pero como Venezuela, ¿no? mira Argentina, pues, hermano, ¿no? Argentina es un paisazo al lado de Bolivia, ¿no? Y el nivel educativo, olvídate, los argentinos han tenido hasta premio Nobel, ¿no? Pero esos tipos manejan tan mal la economía que en vano les sirve tener profesores de economía con PhDs en todas partes del mundo porque el problema es otro, el problema es que tienen que manejar su país con orden, con tesorero, pues, ¿no? Pero no, pues, entran ahí y empiezan a pensar mil cosas y empiezan a gastar plata y ya no hay plata. Es como un negocio al final, ¿no? Es como un negocio. Si gastas la plata del negocio, ya no hay negocio, ya lo has gastado todo, ¿no? Así nomás es. Bueno, eso es Claro, un placer. claro.
F. Mansilla decía que en Bolivia no ha cambiado nada. Seguimos siendo un país extractivista y bueno, no cambió absolutamente nada. En el tema de la justicia no está mejor. Yo creo que no podemos tener méritos en el tema de la justicia. Ahora, no nos olvidemos que las últimas 4 gestiones y la quinta de este 2020, Bolivia ha tenido procesos de desaceleración económica. No ha habido crecimiento. Es decir, ha habido una desaceleración y hemos empezado a bajar. Y bueno, y este año tampoco va a ser la excepción, ¿no? Porque están reduciendo sueldos en el Poder Judicial. Ya los jueces han lanzado una advertencia que van a hacer unas demandas internacionales. En épocas de campaña se dijo que se iba a comprar, creo que 10 millones de vacunas, o 6 millones, no recuerdo, o 1 millón, que al final terminamos comprando, no sé, unas cuantas vacunas que solamente da para cubrir parte del sector médico. Entonces, yo creo que si tocáramos el siguiente tema, la economía de nuestro país, creo que es bastante preocupante. No hay una noticia alentadora, ¿no? El tema es de que cuando tú pones tu canasta, tus huevos pones en una sola canasta, corres el riesgo de tropezarte y bueno, romperlas todas, ¿no? Y acá hemos tratado de llevar, hemos crecido producto del efecto precio, ¿no? Pero ahora el efecto precio y efecto cantidad han disminuido considerablemente y las arcas del Estado están sumamente bajas. Y se nota. A pesar de la pandemia, no vemos, vemos mucho silencio en la ciudad. No hay ese flujo financiero, no hay dinero. Los restaurantes están al borde de la quiebra. Muchos negocios están con cifras rojas. No hay incentivos. Los pocos incentivos tributarios que lanzó el anterior gobierno, bueno, han sido abrogados y bueno, la situación es crítica. Yo creo que si analizamos la próxima reunión, el tema económico, deja mucho que pensar. Eso sí. Bueno, señores. Muy bien. Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Sí, un placer. Gracias, Ernesto. Un real placer. Un abrazo y estamos en contacto. Estamos en contacto. Chao, Hasta la próxima. Chao, chao.